Hola, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Guzmán García, estudiante de Ingeniería de Sistemas, octavo semestre. El presente video tiene como objeto tocar el tema la transformada de Laplace para la materia de matemáticas especiales, materia dictada por el docente Henry Oswaldo Niño. Iniciaré entonces hablando un poco acerca de lo que es la transformada de Laplace. Podemos decir que es una herramienta que es utilizada entre otras cosas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales en comparación con el método clásico de resolución de ecuaciones diferenciales lineales. La transformada de Laplace tiene dos características que son atractivas. Número uno, la solución de la ecuación homogénea, y la solución particular se obtiene en una sola operación. Número 2, la transformada de Laplace convierte la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en la variable s. La solución en S se obtiene al manipular una ecuación algebraica, y finalmente la solución en T se obtiene por medio de la transformada inversa de Laplace de la solución en S. ¿Quién la descubrió? Entonces, la transformada de Laplace fue introducida por primera vez por el matemático e ingeniero de origen francés Pierre-Simon Laplace a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Laplace desarrolló la transformada como una herramienta matemática para abordar problemas de ecuaciones diferenciales en el contexto de la teoría de la probabilidad y la mecánica celeste. Una de las razones principales que llevaron al desarrollo de la transformada de Laplace fue la necesidad de resolver ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales o de entorno en el ámbito de la teoría de la probabilidad y la física matemática. Estas ecuaciones diferenciales, que describen fenómenos como el movimiento de los planetas, el flujo del calor, la oscilación de circuitos eléctricos, entre otros. Pueden ser extremadamente difíciles de resolver directamente utilizando métodos que pues actualmente son muy convencionales. Entonces, la aplicación en los circuitos eléctricos, que como mencionaba anteriormente es la orientación que yo le quiero exponer. Entonces podemos decir que la transformada de Laplace es una herramienta fundamental en el análisis de circuitos eléctricos, ya que permite estudiar el comportamiento de los sistemas eléctricos en el dominio de Laplace en lugar del dominio del tiempo. Esto facilita el análisis y la resolución de problemas complejos relacionados con circuitos eléctricos. Para este tema pues podemos observar, por ejemplo, en la gráfica que está al costado derecho, un análisis básico de un circuito eléctrico aplicándolo a la transformada de Laplace. Entonces, al aplicar un voltaje V en el tiempo, donde el tiempo es igual a 0, el condensador comienza a cargarse. La corriente que es representada por este signo I depende del grado de la carga del condensador y de la resistencia en el circuito. La relación entre la corriente y el voltaje en la resistencia y el voltaje en el condensador se describen como la ley de Ohm y las reglas para los condensadores de circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Podemos decir que un circuito eléctrico es un sistema que consiste en una serie de componentes eléctricos interconectados diseñados para permitir el flujo de la corriente eléctrica. Estos circuitos pueden variar en cuanto a su complejidad, desde simples configuraciones con solo unos pocos componentes hasta sistemas eléctricos muy complejos que abarcan múltiples dispositivos y subcircuitos interconectados. Los componentes básicos que podría tener en este caso un circuito eléctrico sería
como método principal sería una fuente de energía, los conductores, elementos activos, elementos de control y la carga, como lo podemos ver en la imagen al costado central izquierdo. Podemos decir acerca de los circuitos eléctricos que son compuestos por dos tipos principales, y número uno serían circuitos de corriente continua y circuitos de corriente alterna. Eso sería la explicación básicamente de lo que podemos ver en un circuito eléctrico. Para aplicar la transformada de Laplace entonces a un ejercicio de la vida real en análisis de circuitos eléctricos, vamos a realizar la transformada en el ejercicio que vemos acá en la parte superior de la presentación, y para resolver este problema usamos la siguiente propiedad, donde n es un entero, y a, w, y s son constantes. En nuestro caso lo hemos representado de la siguiente manera. Sustituimos los valores en la siguiente fórmula, realizamos la simplificación de la expresión y la expresión se simplifica de la siguiente manera. Obtenemos nuestra segunda derivada, que lo hemos representado en la siguiente imagen, y el resultado sería el siguiente. Este sería nuestro resultado después de realizar el procedimiento indicado anteriormente. La aplicación en la vida real pues sería, o el contexto que le podemos dar es para analizar un circuito de RLC, que significa resistor, inductor, capacitor, donde los componentes tienen respuestas que pueden modelarse mediante ecuaciones diferenciales. La función dada podría representar una respuesta de voltaje o corriente de un circuito RLC, donde el término E elevado a la menos 2t indica una atenuación o amortiguación exponencial, posiblemente debido a la resistencia en el circuito. El término t elevado a la 2 podría representar un incremento en la influencia de cierto comportamiento a medida que el sistema evoluciona, y el término coseno refleja oscilaciones en el sistema característico de la respuesta de un circuito con componentes inductivos y capacitativos. Esta sería mi presentación para la materia de matemáticas especiales. Les agradezco por su tiempo. Recuerden que la persona que les habló es Mauricio Guzmán García. El trabajo es presentado a nuestro docente Henry Oswaldo Niño. Muchas gracias.